Buenas tardes, familia. Estamos aquí con Jordan Baldinoshi, actual campeón de la ISCA por K1. Sí. Muchas gracias por venir. Es un placer asistir a tu seminario. Está aquí unas 3 horas que se han pasado muy rápido. Y como siempre, me gusta empezar por el principio, con todos los luchadores que tengo el placer de hablar. ¿Cómo empezó Jordan en los deportes de contacto? Es una larga historia, pero bueno, vamos a tratar de contarla rápido. Yo empecé con el Kung Fu a los 5 o 6 años. Yo creo que fue por Dragon Ball, algo así, ¿sabes? Esa es la edad donde... Y me iba muy bien, 5 años, fui campeón italiano también, aunque era muy chiquito, ya estaba viajando por toda Italia. Pero lo que dejé el Kung Fu como a los 11, después de 5 años, porque realmente ya era casi como un trabajo, aunque no me pagaran obviamente, pero era ya muy difícil para un niño, porque tenía 8, 9, 10, esa cantidad de estrés, porque la pelea, aunque no eran pelea de verdad, porque era point contact, ¿no? Era solo tocarse, sí, pero el estrés también del combate, ¿sí? De siempre competición, entrenar todos los días. Y entonces dejé y volví a los deportes de combate, que ya estaba entre comillas grande, porque tenía 20 años, 19, 20 años. Pero yo soy una persona que le gusta hacer la cosa bien, entonces si la hago, lo hago al 100%, y desde los 19 empecé, 19, 20 con el K1, primero Sandá, que como viene desde el Kung Fu, ¿no? el grupo antiguo de Kung Fu, y después pasé a K1 porque había mucha más clase, más horarios, era más, sí, o quería entrenar todos los días, y desde ahí empezó mi enfermedad, como de todos los días, mirando video. Y siempre he tenido esa hambre de llegar, entrenar. Empecé a entrenar con campeones hasta que yo no pensaba terminar trabajando, viviendo con esto. Pero después, combate, detrás combate, llegué a ser profesional y así podemos decir que empecé. Fue una casualidad. No, digamos, era tu destino. Pues probablemente. Hay gente que ha nacido para esto. ¿Cómo tenemos tu palmarés a día de hoy? ¿Cómo estamos de combate? Junto a los amateurs que has hecho y los profesionales. Imagínate que mi carrera no es tan larga en años. Ahora tengo 31 y empecé a los 20, pero subí muy rápido porque me encontré después de 2 o 3 años ya a pelear con profesionales que yo estaba mirando en la televisión. Entonces al principio pagué un poco mi experiencia que no tenía, porque tenía talento, pero no tenía, sí, ¿sabes? Mucho combate. Imagínate que yo peleé contra Parashiv, que peleó el mes anterior con Petrosian, y yo tenía 3, 4 años haciendo ese deporte. Tendría 23 años. Tenía, sí, 24 creo, sí. En Ploiesti, en Rumanía, en su casa. Perdía los puntos, pero ya ahí me enteré, y más en 71 kilos, que no era mi peso. O sea, yo no tenía casi que cortar, no tenía experiencia, porque también venía de un club que no tenía profesional. Entonces todo lo aprendí como más solo, ¿sabes? Y entonces así fue rápido. Ahora mi palmarés tengo 50 peleas, 49 por ahí, y perdí unas 7 y gané la otra, y un nulo, un empate. Entonces gané la mayoría, y sobre todo me hice un nombre ganando en los otros países, porque empecé desde el principio a pelear. Yo nunca he tenido un manager que me hiciera la velada y me pusiera el cinturón. Entonces siempre he tenido que pelear afuera, y he ganado muchas veces. He ganado varios torneos en Francia, por ejemplo, contra franceses, y sabemos todo cómo ese deporte es difícil ganar afuera, y poco a poco me hice el nombre. Después conocí a los hermanos Petrosian y estuve trabajando. Estuve entrenando con Giorgio de vez en cuando, que me llamaba como sparring partner cuando tenía que pelear contra zurdos. Entonces hice mucha experiencia, entrené con Jonay Disco también un tiempo en Tenerife, y viajé mucho, ¿sabes? Eso de dar seminario ahora es lo que yo hice de otra forma, más viajando, pero igualmente tú ves que a lo mejor a veces son los detalles los que te cambian mucho la carrera, y eso también yo lo estuve pensando y lo estuve trabajando mucho durante la pandemia, donde yo crecí mucho entrenando solo. En los detalles, ¿sabes? Porque son las pequeñas cosas, porque todos entrenan todos los días. El porqué de las cosas. Exactamente. Yo creo que eso quiero pasar cuando hago los seminarios, porque todo hay atletas muy fuertes, pero la mayoría de los seminarios donde tú vas, aunque sean élite, simplemente tú ves cuántos son buenos ellos. Y a mí me gusta pasar esto de ver ese deporte de una forma diferente, de usar la cabeza, de mirar, que son cosas tan básicas, pero realmente son las más importantes, ¿no? Trabajar sobre cómo moverse en un espacio, porque yo saqué mucho provecho de esto y veo que eso es lo que falta y lo que también estoy llevando
afuera de mi país como entrenador. ¿Cuál ha sido tu combate? De esos 50 que tenemos, ¿cuál ha sido lo más difícil para ti ganarlo? Que realmente cuando te has subido te has dicho, este tío está duro, este tío no cae. ¿Cuál ha sido el más duro? Digamos que una vez que tú eres profesional a un cierto nivel no hay combates fáciles, ¿no? Pero si tengo que elegir uno, seguramente yo ahora mismo tengo 2 títulos mundiales actualmente. Son el ISCA en 67 kilos y el WKU siempre en 67 kilos. Y este, que gané en 2021, fue el combate creo más duro porque fueron 5 asaltos primero y tenía un rival que se llama Dear Hassan, que es muy duro, además estaba en su casa, su promotor, muy difícil ganar. Y lo que pasó es que yo estaba manejando la distancia, más o menos el trabajo que hicimos hoy al seminario, porque era muy duro, ¿sabes? Muy duro, muy cerrado. Y me estaba llevando bien la distancia, pero me rompí el brazo, me rompí el cúbito al tercer round. Y tuve que controlar bien esta situación y gané. Estás contando que te rompiste el cúbito. Sí, por entero. Continuaste el combate y ganaste el combate con el brazo roto. Y además fue el último asalto el más bonito. O sea, eso se encuentra en YouTube. Y sí, porque de tanto sacrificio, casi, o sea, yo noté que no podía apretar la mano. Pero yo realmente no pensaba que fuera roto, porque si no hubiera parado, ¿sabes? Porque estaba roto, partido por la mitad. Entonces es muy peligroso. Si recibe otro golpe, a lo mejor perdías un brazo o te corta, ¿sabes? Pero de tantos sacrificios, además el 2021, ¿sabes? Entrenar con la pandemia. Yo llevo 6 años sin entrenador. Yo tengo un Fabio Rotuno, que ahora mismo es mi entrenador, pero se ha convertido en mi entrenador, un muchacho que entrenaba conmigo, y yo le he dejado la responsabilidad. Hacemos el plan de pelea juntos y él hace los entrenos, ¿sabes? Pero realmente soy yo. Entonces... que eres autodidacta prácticamente. Más o menos, sí. O más que autodidacta aprendí de muchos sitios, más que, ¿no? mucho gimnasio, mirando, ¿no? Robando un poquito con los ojos y viendo las cosas, ¿sabes? Yo he tratado de llevar a ese deporte como más un estudio del deporte. Eso me ayuda mucho porque no tengo un team como tienen en otras ciudades, en otros países. Se ha notado mucho, sobre todo en el seminario que has dado, porque yo me dedico a enseñar a la gente a defenderse a la calle y demás, sobre todo cómo te paras en los pequeños detalles, a explicar el porqué de la salida de la guardia, por qué quedarte en la línea, salirte de la línea, que es el 1-2, rodilla, está muy bien, pero explicar el porqué, yo meto la rodilla izquierda y no la derecha, se nota mucho que has estudiado el por qué haces las cosas, y la has explicado y a mí me ha gustado mucho. Gracias. Coach dentro de la UFC. ¿Cómo llega Jordan a ser coach de la UFC? Es una buena pregunta, la pregunta que todos me hacen, porque yo vengo de una ciudad por encima de todo pequeña de Italia, entonces ¿cómo llega de Pesaro, donde vengo, a Las Vegas, por ejemplo? Eso fue una serie de coincidencias que no son siempre coincidencias porque yo siempre he ido buscando, viajando mucho y también el tema de aprender idioma, que yo lo aprendí aquí, el español, por ejemplo. Me ayudó mucho, ¿sí? Entonces lo que pasó es que en el 2018 conocí a una peleadora del Bellator que vino a Italia a pelear de MMA, que se llama Alejandra Lara, que es colombiana, y nos encontramos después en México y por 1 año y medio fue mi novia. Yo la ayudé mucho también con el tema del striking porque ella también era zurda. Y lo que pasó es que ganó los 2 combates seguidos después creo un par de derrotas, si no recuerdo mal. Y una vez en Hawái, después de que ganó, un periodista le preguntó, dice, pero yo veo un cambio muy fuerte en tu striking, ¿no? Muy evidente, se nota mucho ese cambio. ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? Y ella me mencionó y dijo, bueno, pues entrenando con Jordan Baldinoche. Y desde ahí empezamos, sabe que en Estados Unidos el tema del MMA es casi el primer deporte, digamos. Y lo que pasó fue que en el 2020, estábamos en la pandemia, ¿no? Y Alexa Grasso no Alejandra, Alexa Grasso, que ya estaba en la UFC, tenía que pelear contra Macy Barber, que es una zurda, y era el número 10. Alexa estaba como 15 o 16, ¿no? Ahora está campeón. Y necesitaba a alguien para trabajar que fuera especialista en zurdos. Entonces me contrató su coach, Pancho Grasso, y me preguntó si podía ir a México a entrenar
a Alex, ayudarla con el tema del striking, y yo me fui. También algo loco, porque realmente los hospitales estaban apretados en México, era muy peligroso, pero también era una oportunidad. Fui allá, ella entrenó conmigo, ganó y me agradeció en frente de Joe Rogan en la post-fight interview. Y eso hizo que mucha gente me empezó a escribir. Ya había empezado con los seminarios, pero eso explotó sobre todo en Latinoamérica y hasta que me llegaron varias llamadas y por ejemplo este verano trabajé con los hermanos Dawkins en Filadelfia y los llevé de esquina a los dos, aunque no le fue bien, pero la verdad que era muy difícil para ellos, dos combates. Fue un combate complicado. Sí, es que realmente, por ejemplo, Chris no es un peso pesado, y aunque haya ganado una cuanta pelea, y Kyle también venía de una lesión muy grave, Sí, claro, y recibió un cabezazo al primer asalto. Pero bueno, pues estoy trabajando con varios peleadores de MMA y además, ¿sabes? Cuando he dado seminario también allá y le gusta mucho, le ha gustado mucho y ahora estamos haciendo varias cosas con ellos, por ejemplo, con varios gimnasios entre Estados Unidos y Latinoamérica. Ahora yo hago unas clases, unas videoclases y se la envío para que los coaches los entrenadores hagan la clase de striking. Entonces las cosas van, ¿sabes? No te enteras, pero pasan y llegas a... El esfuerzo tiene su recompensa. Claro, eso es muy importante. No te ha llegado por ganar 4 combates. Te ha llegado porque eres bueno en lo que haces, te gusta lo que haces y estudias lo que haces. Claro. Y eso se nota mucho. Claro. Sobre todo en el... Sí, yo creo a la hora de explicar, si nosotros solo estamos pegando, siempre va a ganar más fuerte o la suerte. Entonces lo que podemos hacer, como no vamos a ser los más duros del mundo, sobre todo nosotros los europeos, no somos por ejemplo como los turcos, normalmente, que son más duros. Entonces tenemos que, cuando llegamos a un cierto nivel y no tenemos la misma herramienta como yo, que no tengo el mismo equipo de otros peleadores muy famosos, tenemos que trabajar aquí. Lo único que nos queda es eso, y se nota. No es ese deporte, lo bonito de ese deporte no es solo pegar, porque si no después de un año ¿sabes? Exactamente, es llegar y ponerse objetivos. Para los peleadores como los que no son peleadores, siempre es algo que sirve mucho en la vida, ¿no? El sacrificio para llegar a algo. Y eso es lo que quiero pasar. Yo también tengo un gimnasio en Italia grande y eso es lo que quiero pasar también a los jóvenes, que hoy no tienen otra forma sino el deporte casi para hacerse hombre, que no significa pegarse, sino obtener resultados a través del sacrificio. Y el deporte es salud. Y el deporte es salud, y sobre todo aquí. Última pregunta. ¿Esfuerzo o genética? Las dos. Las dos, porque realmente los deportes de combate... Primero es la enfermedad. Esa es la llave. Yo creo más o menos en todo, pero sobre todo en un deporte como los deportes de combate que no son tan difíciles. O sea, a nivel técnico no son, ¿sabes? Y no hay mucha gente todavía que no es como el fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, sobre todo enfermedad. Lo que hace la diferencia es el que despierta media hora más temprano, el que se acuesta más tarde porque quiere ver el video, el que come bien, el que cuando sale el sábado, aunque no tenga pelea, trata de controlarse un poquito más. ¿Sabes? Todo eso, el que gasta algo más para entrenar con alguien, eso es la llave, creo yo. Y después, obviamente, los genes son algo importante, claro, porque cuando hay peleadores que no son inteligentes, pero son muy duros. Mira, por ejemplo, Rod Tang. Hablamos de One, ¿no? Él no tiene una técnica especial, pero no le vas a hacer daño. Y hay muchos peleadores que son así. Entonces, una pelea es una pelea, no es solo técnica. Eso es una parte. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es subir al ring a lo máximo que podemos hacer. Después, si todo lo que hacemos no funciona, bien, gana el otro, pero si nosotros ya tenemos una base y vamos a añadir, usar nuestra cabeza, eso va a cambiar mucho. Por eso también trabajo mucho con los planes de pelea, también siempre con el Tigrazo. Claro, tú le pasas consejos a los varios head coach y ellos después hacen lo que quieren, ¿no? Porque un seminario no es o sea, no es como es una idea, un punto de vista. No te quiero quitar más tiempo, la verdad, llevamos aquí ya casi 4 horas y pico. Y la verdad, como siempre, muchísimas gracias. Un placer. De verdad. A ver, gracias a ti. Tu tiempo con nosotros aquí. Un placer, de verdad. Dicho, familia, Jordan Bardinoshi, creo que lo he dicho bien. Sí. Una eminencia, la verdad, ha sido un placer tenerte por aquí. Y si Dios quiere nada, familia, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ok, gracias.